¿Te gustaría aprender a hacer cálculos hidráulicos para tuberías? Es normal sentir confusión cuando nos toca atacar estos problemas, porque por lo general no sabemos por dónde empezar. Hola, soy Javier Carpintero, experto en fluidos, y hoy te voy a enseñar cómo resolver estos problemas de clase 1. Venga. El problema dice, para el sistema mostrado en la figura, queroseno a 20 grados Celsius es forzado desde el tanque A hacia el reservorio B por incremento de la presión en el tanque sellado A, arriba aquí, para pasar precisamente desde este punto hasta esta parte de acá. La longitud total de la tubería DN50 Schedule 40 en acero es de 38 metros, todo esto tiene 38 metros. Y este codo que ven aquí es estándar. Calcule la presión requerida en el tanque A para causar que precisamente se mueva un volumen de agua, o más bien del fluido, de 435 litros por minuto. Bueno, este concepto, o más bien este problema lo vamos a resolver usando los conceptos de la ecuación general de la energía. Entonces, en este caso particular, primeramente vamos a colocar un marco de referencia inercial. Yo propongo que sea este de aquí abajo, o más bien este de acá, para tener en cuenta esta cota geodésica que vemos aquí como la distancia más corta entre los puntos que aquí llamaré A por tanque A y este punto B por tanque B, en relación a los niveles de las tensiones superficiales de esos fluidos. Entonces, habiendo dicho eso, pues procedemos a realizar la ecuación de la energía aquí. En ese caso, el fluido va de A hacia B, porque acá hay una presurización que hace que el fluido se mueva hacia arriba, cosa que no es natural si esto no estuviera presurizado. Entonces escribimos la ecuación. Una vez la tenemos escrita, lo que sigue es simplificar, es decir, retiramos términos energéticos que no hacen parte de esta ecuación general por causa misma de lo que ustedes ven en la pantalla, que es básicamente dos tanques, que probablemente hay componentes energéticos en sus superficies que no tienen por qué tenerse en cuenta en esta ecuación matemática. En ese caso particular, yo diría que lo que primeramente podemos simplificar estaría en el lado de la presión, o más bien del punto A, sería la velocidad en A, porque comparando la velocidad de drenaje del tanque respecto a la que tiene internamente el flujo en la tubería, esa velocidad es muy pequeña, sí existe, pero tiende a ser pequeña y por tanto a despreciarse. Como estoy colocando el marco de referencia sobre el eje Z para el punto donde nace el punto, precisamente la posición de A, aquí Z sería igual a 0, porque desde ahí es que estoy empezando a medir. Bomba, evidentemente en este sector de las tuberías que están conectadas no hay ningún dispositivo, o así lo muestra la gráfica, y por tanto esto no se va a tener en cuenta. La condición particular de las pérdidas sí hay, porque tenemos en cuenta la longitud, el diámetro, miren que dice diámetro nominal 50 milímetros, Schedule 40 para una tubería de acero, o sea hay que tener en cuenta esa parte. Y tenemos unas válvulas aquí de cheque, un ángulo, un codo, y tenemos una entrada a tubería y una salida, o sea eso sí hay que considerar. La presión EA obviamente sí, porque esa es la que va a causar primeramente nuestro proceso de cálculo. Para eso que estamos haciendo este proceso, para calcular esa presión en A. Y lo otro es que por esa presión que está aquí es que se va a poder fluir esta sustancia con toda la causa a este ritmo que vemos aquí en volumen por unidad de tiempo. La presión en B, debido a que este tanque aquí está con una cisterna o un vano válvula de venteo, como se guste llamar, aquí también tendríamos una presión atmosférica y por tanto manométricamente eso sería 0. La velocidad en B, como el B está posicionado sobre la tensión superficial de este reservorio, más bien del nivel del reservorio, ahí no tendríamos velocidad. Y ZB, bueno, partiendo que la estoy midiendo desde aquí hasta esta línea de aforo, pues claro que hay una distancia de 4.5 metros, entonces sí estaría. La ecuación simplificada resulta en... Bueno, por un lado tengo APA sobre peso específico menos la sumatoria de pérdidas, y todo esto igual a ZB. Miren cómo se simplificó este modelo. Si despejo P sub A, quedaría, bueno, este negativo pasa a aquel lado positivo, y el peso específico que está dividiendo el P sub A, como está abajo, pasa arriba a multiplicar. Entonces quedaría P sub A igual a peso específico que multiplica a Z sub B más sumatoria de pérdidas. Podemos ser incluso en la parte de las pérdidas más precisos. Veamos. Pudiéramos colocar que P sub A es igual al peso específico por ZB más. Bueno, tengo una entrada a tubería, dado que no es rasante, sino que está ahí entrando la tubería hacia el agua. Aquí se generan unas pérdidas cuando el agua pasa por esas obturaciones. Tenemos un K de entrada en ese caso, por la velocidad que tiene precisamente el fluido en la tubería, más cuando el fluido ya pasó la entrada, aquí se estrella con una válvula cheque. La válvula cheque también tiene una pérdida, más tenemos una válvula de ángulo, también tiene una pérdida, más
Por acá vemos un codo estándar de 90 grados y tiene pérdida el codo. Bueno, el codo redirecciona el flujo y termina aquí saliendo el fluido hacia un tanque. También hay una pérdida por salida de tubería. Y esta fórmula ya está un poquito más interesante. Lo que sigue ahora simplemente sería sacar factor común, dado que la velocidad siempre va a ser la misma, en virtud que este diámetro no cambia en ninguno de los accesorios. Entonces, por la ecuación de continuidad, dado que Q es igual a A por B, pues el área va a ser la misma. Y por tanto, para el mismo caudal va a ser la misma velocidad. Entonces, haciendo el factor común respectivo, tendríamos que la presión que habría en el punto A va a ser igual al peso específico que multiplica a ZB más una familia de pérdidas que vamos a incluir aquí a continuación. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pero aquí falta una más, que sería la pérdida, vamos a tratar de incluirla, la mayor, que se debe por tramos largos. ¿Okay? Me estaba olvidando de una supremamente importante. Y por acá vamos a colocarla, ahora sí cerramos esta. Menores y mayores, entrada, cheque, válvula, ángulo. Cada entrada más entrada, pluguemos entrada, cheque, más ángulo, más entrada de codo, más salida de tubería. Por aparte sacamos la que tiene que ver con la pérdida hidráulica por tramo recto, pero multipliquemos esto una vez por la cabeza de velocidad, más cuadrados. Listo muchachos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo confirmo acá. Entonces ahora lo que sigue es precisamente tabular las pérdidas en función de la información que pues, nos dice el problema que debemos tener en cuenta. Entonces el K de entrada, el K de la válvula cheque, el K de la válvula globo, el K del codo y el K de la salida. Bien, recuerden que estos indicadores dependen de un factor que se llama factor de turbulencia completa. Entonces, en algunos casos hay unos datos que sí necesitan calcularse. Ya vamos a hacerlo, cómo se hace, el FT. Entonces, para el caso, por lo menos miremos la válvula cheque. Me llevo un poquito para atrás. Recuerden que yo utilizo para estas referencias de los accesorios el libro Flujo en válvulas y en tuberías de Crane. Y aquí están ya tomadas, los que vamos a necesitar principalmente dependiendo del FT. Dice que la válvula cheque, bueno, ¿qué es una válvula cheque? La válvula cheque son dispositivos antirretorno. Significa que permiten el paso del fluido en un sentido y no en el otro. Es decir, de que si está siendo impulsado por una fuerza motriz, que va para de la izquierda a la derecha, si por alguna razón la fuerza motriz deja de estar, lo más lógico es que pues esa fuerza motriz lo que hace es llevarlo de forma antinatural de un punto de pronto más pequeño a uno más alto. Entonces si yo quito la fuerza motriz, pues el agua se devuelve, o el fluido se devuelve de donde está arriba hacia abajo, porque esa es la condición propia, espontánea del fluido. Destruir su energía potencial gravitacional y transformarla en energía cinética. Entonces la válvula cheque lo que hace precisamente es obturar ese caso. Por lo menos si ella va de aquí hacia acá, ella pega aquí hay una, bueno, en este tipo de válvula cheque hay como un pasador, esto pivota, sube, el agua comienza o el fluido comienza a llenar esta cámara y sigue su paso. Ellas son de este estilo. Si de repente se para de un lado la fuente, ya sea por efecto de presión, que se va la presión, el agua va a intentar devolverse, pero cuando ella se devuelve y pega aquí en la cámara, el pasador lo que hace es pum, caer aquí hay como unos empaques y el agua queda retenida. Es decir, que toda la línea queda cargada y no hay que esperar nuevamente que una vez vuelva la presión, esto se llene y consiga otra vez colmatarse del fluido que está en esa línea aguas abajo. Esto se busca porque la mayor parte de las veces esperamos que estos sistemas siempre estén cargados, porque de pronto la bomba no puede trabajar en vacío si es una bomba centrífuga. Las bombas centrífugas se caracterizan porque si de pronto llegan a trabajar, no sé, tienen un fluido, pero de repente se va el fluido, por lo que les acabo de mencionar, y se prende, si no tiene fluido la bomba se daña, no puede trabajar en vacío, siempre tiene que tener fluido. Entonces eso es lo que le dicen el cebado, y precisamente las válvulas cheque lo que ayudan es a eso, a que en cierto sentido la parte que la línea debe tener en el fluido, ya sea agua o cualquier otro como en este ejemplo, siempre mantenga la cantidad de fluido presente en la tubería. Entonces son muy importantes en este aspecto. Dice el problema que tenemos una válvula cheque tipo swing, o sea que nada, flota. En este caso miren que fue tomado del libro Flujo de fluidos a través de válvulas, fitting, digamos que son ajustes y tuberías, paper técnico con esta información del Crane. Y bueno, dice que la K que mantiene este tipo de accesorio es 100 FT. Entonces aquí colocaríamos 100 FT para la válvula. Vamos para la válvula en ángulo. Para el caso de la válvula en ángulo, si vemos aquí,
dice Angle Bay, también tomada del libro El Crane. En este caso, estos son como una especie de codos, por decirlo así entre comillas, que tienen precisamente una oportunidad de regular el flujo que pasa por ese codo. ¿Por qué le podemos decir que se parece a un codo? Porque precisamente el accesorio redirecciona el fluido desde un sentido hacia otro, de forma perpendicular. Y también tiene un asiento con su empaque. En la medida de que tú en esta parte superior muevas el vástago con la perilla que tiene la válvula, ella va a permitir que precisamente haya más área efectiva de flujo o menos área efectiva de flujo. Entonces pasa el fluido de un sentido a otro, como te digo, funciona como un codo, no sé si me entiendes, pero ayuda en el proceso a regular la cantidad de flujo que de pronto con un codo normal o convencional estándar no se pudiera hacer. Entonces tu K es de 150 FT. En el caso del codo, un codo estándar a 90 grados, como se ve acá, codo estándar a 90 grados. Y aquí vemos varios tipos de codos. En el que me voy a enfocar sería este de 90 grados, tiene un K de 30 FT. Vamos a mirarlo acá, 30 FT. Bien. Y por último, la entrada y la salida. Ya les muestro enseguida de dónde se obtendrían esos datos. Bueno, entonces yo les estaba comentando que hay unos factores que ya existen. Para el caso de las entradas de tubería vamos a utilizar el que precisamente es el más extremo y es el que tiene un resalte en la parte interior de tanque hacia tubo de 0,78, y incluso ese es el que tenemos nosotros manifestado en esta parte. Hay un resalte interno y el fluido entra con esa pequeña obturación. Entonces donde dice entrada de tubería colocaremos el número 0,78. En la parte de salida, como bien lo dice también esta parte de estas diapositivas que reposan en su aula extendida, el K, independientemente si tiene cantos vivos, redondeados o tiene un resalte, siempre va a ser de 1. Entonces eso va a ser también nuestro caso a tener en cuenta. Lo que faltaría sería multiplicar este 100 por el FT que le toca de cada situación, al 150 por el FT. El FT en todos los casos es el mismo porque es la misma tubería. Ya lo vamos a buscar. Entonces recuerden que el FT depende del material de la tubería, aquí dice steel pipe, o sea que es de acero, y del diámetro, dice que es un diámetro nominal 50, espesor 40, el diámetro interno. Entonces vamos a ir aquí, yo tengo en esta parte precisamente las tablas para un diámetro nominal de 50. Entonces para un diámetro nominal pipe size DN en milímetros de 50, dice que el inside diameter en milímetros es de 52.5 milímetros. Para 50 el diámetro interno es de 52,5 milímetros. Entonces, teniendo en mente eso, vámonos a la tabla que hace un tiempo usamos para calcular precisamente pérdidas en este tema, y es una curva esta de aquí. Entonces, recuerdan ustedes que no teníamos el dato puntual de 50, pero sí de 52, pero sí de 50. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, fácil, voy a borrar este concepto que teníamos para ese ejercicio y simplemente voy a buscar para tuberías, colocarlo en rojo, está bien, en milímetros, diámetro interior de la tubería en milímetros, aproximarlo a 50 y seguir esta línea lo más preciso que se pueda hasta llegar al material de acero comercial. Luego, una vez llego aquí, voy hacia la derecha y observo que el número FT me dio. Entonces observen que hay 1, 2, 3, 4 espacios, o sea, básicamente va sumando de 0.0025 en 0.0025. Entonces aquí iría 0.18, 50, perdón, iría de 50 a 50 porque el siguiente es 2. Entonces aquí sería 0.019 que tendríamos ahí. Entonces 0.019 es mi FT. FT recuerden que significa para turbulencia total en tuberías rugosas. Entonces aquí sería 0.019. Y bueno, sería básicamente hacerle el cálculo. Bien, por 0.019. El primer término me da 1.9 a mí. El segundo sería 150 por 0.019. Ese me da 2.85. El tercero me da 30 por 0.019, 0.57. Y listo, ya tendría los K. Ya tendría todos estos términos de aquí. El siguiente término que debería buscar sería el F. O más bien descifrar este valor de la pérdida, o más bien del factor de energía cinética por unidad de peso o de masa. Entonces ese B cuadrado sobre 2G va a ser igual a, primeramente, cuánto es la velocidad que va por este flujo de tubería. Recuerden que simplemente sería afectar el caudal como área por velocidad y despejarla.
Q sobre A. Considerando que vamos a trabajar en metros, lo más seguro es pasar estos 435 litros por minuto a metros cúbicos por minuto, por segundo más bien. Entonces Q sería 435 litros por minuto, considerando que en un metro cúbico hay 1000 litros y un minuto tiene 60 segundos, ese Q es igual a 0.00725. Y se cancelan litros y minutos. El área para el diámetro de 50, el nominal de 50 quedó el 40, ya está tabulado en esta tabla de aquí. Entonces, vamos a usarlo en metros cuadrados. Para el diámetro nominal de 50, este de aquí, vámonos aquí derecho en esta parte. Derecho. Y aquí donde dice área de flujo en metros cuadrados, yo simplemente voy a caminar por todo esto. Y miren que el resultado sería 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Es el que voy a colocar, 2.168 por 10 a la menos 3. Por tanto, la velocidad, si la hago ahí mismo, quedaría equivalente a 0.00725 metros cúbicos por segundo entre el área 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Q sobre A, la velocidad. Esa velocidad da 3.34 metros por segundo. Entonces acá, pues ya tomando ese dato como indicador de velocidad en la tubería, de aquí, entonces poseemos aquí ya la oportunidad de reemplazar 3.344 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 0.5699. Eso está en metros. Entonces ya tendría todo esto de aquí, que está aquí resaltado en esta pequeña tablita que acabo de hacer aquí. El ZB, bueno, ZB lo sacamos con la parte física. La diferencia entre A y B es 4,5. ¿Y qué me faltaría? Vamos a verificar la ecuación nuevamente. Longitud y diámetro. Bueno, longitud debe ser por acá que lo leí, no recuerdo. Total length of DN 50 schedule 40. ¿Sí? Miren que dice, la longitud total de la tubería de acero schedule 40 es de 38 metros. Entonces aquí yo colocaría que la longitud es 38 metros. Esa longitud es la que va en esta partecita de aquí. El diámetro 52,5, permítame, se los confirmo de todas maneras. Dice aquí que para 50 el diámetro interno en milímetros efectivamente es 52,5. Milímetros podemos pasarlo a metros. Ya tendríamos hasta ahora estas dos partes de acá. El B cuadrado sobre 2 es el mismo, 0.569. Y de esta ecuación, bueno, el peso específico, como estamos hablando de un fluido diferente a agua, entonces podemos usar que el peso específico sería igual a SG por 9.81 kN por metro cúbico, que es el peso específico estándar de nuestro caso, de nuestros cálculos para el agua. Entonces aquí tendríamos un SG de 0.82, 8.04, 0.44 kN sobre metro cúbico. Entonces ya de aquí tendría el 804, que es el peso específico, y ahora vamos a concentrarnos en el F. El factor de fricción, yo les había enseñado que existen dos maneras de sacarlo. Una manera en este momento, dependiendo de si es laminar o es turbulento, el flujo, o sea que depende del número de Reynolds. Si es laminar, el F se calcula simplemente colocando el 74 y dividiéndolo entre el Reynolds. Súper fácil. Si es turbulento, se calcula con una fórmula también que es fácil, solamente que tiene más operación. Entonces, para tuberías, una vez el Reynolds supere los 4000 se considera turbulento y por tanto sería esta fórmula, pero si algunos autores sugieren que es 2100, otros 2400, como otros 2000, tú di que es 2000. Si es menor que ese número que te acabo de mencionar, laminar y sin problema, te irías con esta fórmula. Entonces vamos a verificar cuánto es el Reynolds ahí. Ya no me alcanza aquí la hoja. No, sí. Velocidad por el diámetro interno sobre la viscosidad cinemática a la temperatura de trabajo. Entonces velocidad
aquí dice que son 3,344. Diámetro interno 52,5 por 10 a la menos 3. Y viscosidad tenemos que buscarla. La viscosidad precisamente ya se encuentra documentada y por aquí tengo una información importante. Dice esta tabla tomada del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott que la viscosidad del queroseno, en este caso como fluido, dinámica y bueno, la que me interesa a mí es la cinemática, esta kinematic viscosity o viscosity, es 1.99 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Queda eso, 88.221.1. En notación científica eso sería, bueno, si lo paso aquí a notación científica es lo mismo que 8.82 por 10 a la 4. Mismo número, solamente que está expresado de diferentes maneras. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces, como ese número es más grande que 4000, cierto, es grandísimo, podemos decir de que es turbulento. Entonces en esta matriz, en esta línea de decisión nos iríamos por esta línea y tendríamos que usar esta fórmula F de aquí. Para la rugosidad absoluta que tenemos en este caso para una tubería de acero, también les tengo ese dato por acá. Dice que para acero comercial o soldado, la rugosidad absoluta para superficies suaves, claro está, que están ya trabajadas, procesadas, es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Vámonos a ir acá, 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Entonces si yo voy con esta fórmula de la F, 0.25 sobre logaritmo de 1 sobre 3.7, 52.5 por 10 a la menos 3 metros sobre 4.6 por 10 a la menos 5 metros más 5.74 sobre 88.221.1 a la 0.9. ¿Cuánto les da eso? Yo también voy a calcular. Señores, me da 0.022 aproximadamente. Ya tenemos ese dato. Sin embargo, yo quiero enseñarte hoy a sacarlo de otra manera más fácil, ese número que acabamos de sacar. Digo más fácil porque es más fácil ya te voy a decir cómo. Resulta, ven si me acerco un poquito más para escribirlo, que existe otra manera para calcular ese factor de fricción, conocida como el diagrama de Moody. El diagrama de Moody es una herramienta mnemotécnica que te pide dos indicadores, tú nomás los cruzas en la tabla y en una gráfica y él te bota enseguida el dato sin necesidad de hacer cálculo. O sea, si haces cálculo, pero ¿hasta dónde? ¿Qué es en realidad el cálculo que haces? Calculas el Reynolds, porque te pide calcular el Reynolds y tienes que tenerlo en notación científica como el que vemos acá, y te pide calcular esta división solamente, D entre E. Pide dos indicadores. Primero es el Reynolds, que debe estar en notación científica, ya te digo por qué. Y ese número acá es de 8.82 por 10 a la 4. Y te pide calcular la relación D entre E. Eso es como el inverso de la rugosidad relativa. En ese caso sería dividir el diámetro de la tubería. Ojo que esta es otra alternativa para calcular esa F, ¿vale? Otra, no tienes que hacer las dos, te vas por una, siempre que la hagas bien, ¿no? 52,5 por 10 a la menos 3 metros dividido entre el E, que nos dio 4.6 si no estoy mal, 4.6 por 10 a la menos 5. Señores, a mí me da ese número 1141.3. Entonces, ¿cómo resolvemos eso con esos dos indicadores? Nada más necesito esos dos números para sacar el F con el diagrama de Moody. Bueno, primeramente pues voy a un diagrama de Moody. En este caso un diagrama de Moody modificado. Le voy aquí está. El diagrama de Moody lo tuve del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, pero en cualquier bibliografía de mecánica de fluidos está siempre en los apéndices. Bueno, este no es un diagrama muy modificado, pero es un diagrama muy. Entonces, ¿qué hago yo? Primeramente, en esta parte de abajo tengo el número de Reynolds. Y miren que está en escala logarítmica. Por eso era lo que les decía ahorita que teníamos que tener en notación científica. Porque tenemos que ubicarnos en alguna parte de esta parte de abajo, de esta zona. Y en esta parte que tenemos aquí, tenemos la rugosidad relativa, que fue el número que sacamos el último. De sobre, fíjate que son números cualquiera. Entonces, cada número de esos tiene una curva que está de color azul. La idea es buscar el punto donde para nuestro número de Reynolds, que va en la vertical, subiendo por ahí, coincida con nuestra rugosidad relativa, con la curva de la rugosidad relativa. Y el punto donde coincidan, tú te vas hacia la derecha, izquierda, y aquí tendrás tu factor de fricción. Moody lo que hizo en este trabajo fue tabular la ecuación que nosotros hacemos, lo que acabamos de hacer ahorita y que nos dio 0.022. El resultado tiene que ser aproximadamente igual, porque igual no deja de ser muy subjetivo la posición del punto debido a que es una gráfica, y como tenemos datos que a veces hay que interpolar,
evidentemente pues ese factor puede variar ligeramente. De pronto, para tener en cuenta, por acá arriba tenemos el flujo laminar, miren que gasta un límite, 64 entre número de Reynolds, y esta parte que está aquí como resombreada en azul es la zona de transición. No tenemos información, como les decía yo en los principios del curso, de cómo calcular modelos en ese caso. Pues eres laminar o turbulento, pero en transición aún no es claro, y aquí se ve precisamente que una zona como difusa, donde hay que tratar de llevar el flujo a los dos extremos, porque por ahí hay limitaciones, sobre todo para este tema del factor de fricción. Bueno, entonces vamos a calcularlo. Primeramente el número de Reynolds. El número de Reynolds nos dio, para este problema, 8.82 por 10 a la 4. Aquí pasa a la 3, sigue caminando a la 3, a la 4. Está en esta zona. De llegar a la 5. De 8.83, aquí estaría el 9. Aquí pasaría ya 10 a la 5. Entonces está como por aquí. Yo voy a pasar una línea recta hacia arriba, pasando por ese punto. Repito, es una cosa muy subjetiva. Aquí estaría 9, entonces debe estar como por acá. Tirar hasta arriba. Y para que resalte la voy a pintar de color rojo. Ahora me voy a ir a la parte izquierda del diagrama. En la parte izquierda del diagrama, fíjense ustedes que tengo la rugosidad relativa. A mí me dio ¿qué número? Vamos a ver. 1141,3, este de aquí. 1141. De pronto ese número no esté ahí. Entonces lo más seguro es que tengo dos opciones. O interpolo o lo aproximo. Entonces vamos primeramente a aproximar y veamos si nos da similar el valor. Entonces la línea de 1000 sería esta de acá. Si ven que sale de aquí, de azul, y llegaría como por aquí. Entonces yo lo que hago es pasar una línea recta, o intentar de que sea recta, para 1000, que está más cerca, 1141 está más cerca de 1000 que de 1500, aunque no son los mismos números, repito. Entonces voy por aquí, por este trazo, estrellaría aquí y trazo una línea por acá. Pinto de color rojo. Bueno, entonces fíjate que el valor que marca este caso sería el siguiente. Estoy de 20 a 25, el que sigue. Entonces voy de uno en uno. 21, 22, 23, 24 y 25. Fíjate que pasa el 22 y está ahí en la mitad de la que sigue a 23. O sea, está próximo. Quizás si hubiese usado el valor de la interpolación me va a dar el número real. Pero fíjense que es bastante preciso este diagrama, siempre y cuando lo sepa leer bien. Aquí simplemente como para cerrar ese tema, se evalúa por interpolación. Entonces ya tengo el F, tengo todo. Ahora sí puedo proceder a calcular la presión en A. O que voy a reemplazar, no voy a hacer más nada. Peso A igual, peso específico por acá lo calculamos. 8.044 kN. Uy, por acá, como la formulita ZB. ZB, según lo que nos dice el problema, es 4,5 metros. Más, un más, ¿no? La sumatoria de las cajas. Este, más este, más este, más este, más este. Oh, ¿quién voy a sumar? Este, con este, con este, con este, con este. Solamente eso. Esa sumatoria de la caja es igual a... Bueno, a mí me da 7.1. Que multiplicaría al cabeza de velocidad 0.569. Continuando. Tendríamos más factor de fricción, y ya se demostró por dos métodos, que es aproximado a 0.022, sí, 0.221 más bien. ¿Por quién? Bueno, pues la fórmula dice que viene longitud, el problema dice que son 38 metros, sobre diámetro, que el problema dice que son 52,5 por 10 a la menos 3. Todo eso afectado por la cabeza de velocidad, que ya la calculamos, y da 0,569. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Voy a hacer esa suma, ya que el peso A es igual a... Y finalmente la presión que habría en el punto A será igual a multiplicar dicho término por 8.044. Esta respuesta es 141.9003 kilómetros metro cuadrado, ¿no? Recuerden que el metro está aquí acompañando este término de 17, se va con uno de estos y queda en kilómetros metro cuadrado, que es lo mismo con kilopascal. Y listo, de esa manera es como se resuelve este problema asociado a tuberías en serie clase, esto es un tipo clase 1. No olvides suscribirte y darle like.